3030. Edgardo Vergara en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Esta noche aquí en 3030 un programa sumamente variado. Más adelante aquí vamos a hablar con 4 distinguidos invitados, amigos de este programa, sobre la ley marco de protección social, que hay mucha incertidumbre, mucho rumor, mucha especulación, mucha preocupación sobre todo sobre la entrada en vigencia de esta ley marco de protección social, que de hecho salió publicada ya en el diario oficial La Gaceta el 17 de julio anterior con fecha 2 de julio. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés pegó el grito al cielo porque según la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés hay diferencias entre la ley que se aprobó en el Congreso Nacional y la que finalmente salió divulgada en el diario oficial o publicada en el diario oficial La Gaceta. Vamos a hablar sobre eso, pero también vamos a hablar sobre la visita y la instalación del facilitador de la OEA para el diálogo nacional. Antes, permítame presentarle a nuestros 4 distinguidos invitados de esta noche. Está aquí en el estudio en Tegucigalpa don Pedro Barquero. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Muchas gracias, don Pedro, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. También nos acompaña la abogada Karen Motiño. Ella es la gerente legislativa del Congreso Nacional. Gracias, abogada, por estar aquí. Gracias a usted, buenas noches. Nos acompaña también Tetey Martínez, ella es la coordinadora del Comité Técnico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Muchas gracias, licenciada Martínez, por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Y nos acompaña también el señor secretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, don Carlos Madero. Muchas gracias, señor ministro, por estar aquí. Muchas gracias, Edgardo. Vamos a comenzar el programa antes con una noticia lamentable en el sentido de que, como usted probablemente ya sabrá, a esta hora de la noche, por la mañana de hoy, falleció en esta capital, en su residencia, el diputado liberal Marco Antonio Andino. Sobre ese tema tenemos el siguiente reporte con Fernando Guillén. La Policía Nacional fue la primera en conocer sobre la muerte del diputado liberal Marco Antonio Andino. Tuvimos una llamada en la cual se nos manifestaba que a la altura de la entrada a la colonia San Ángel había fallecido una persona y que era un diputado. Inmediatamente desplazamos una unidad de policía en la cual pues efectivamente verificó que sí había fallecido un señor diputado y el cual respondía al nombre del hoy occiso don Marco Antonio Andino. El liberal Antonio Andino es recordado por su familia por su espíritu de servicio. Bueno, Marco lo recuerda con mucho cariño el pueblo, porque él fue muy ángel, muy apreciado y él era muy servicial, tanto individualmente como colectivamente, a los ciudadanos, especialmente a la gente de su partido, pero cuando se trataba de hacer favores le decía a todo el mundo, no andaba viendo ni escatimando esfuerzos para eso. Fue un duro golpe para toda la familia. ¿En qué momento se dan cuenta? Son inesperados. Yo me di cuenta a mediodía. A las 12 estaba esperándolo porque a la 1 iba a llegar allá. Íbamos a ir a hacer unas gestiones. Entonces me cayó la llamada, pero fue bien difícil, ¿verdad? Para uno no espera una cosa de esas, jamás. El alcalde de San Buenaventura llegó de inmediato al darse cuenta del fallecimiento del político. No había feriado, no había Navidad, no había Semana Santa. Él siempre estaba trabajando por su partido. Cuando él tenía feriado se iba a las comunidades, se iba a los municipios a estar con las bases, con sus amigos, con lo que le ayudábamos en la política. ¿Proyectos en su comunidad? Cualquier cantidad de proyectos, colegio, una calle adoquinada, alcantarillado. Sus compañeros de bancada en el Congreso Nacional lamentan su partida. Cuando estuvimos recientemente en el Central Ejecutivo, él estaba tan motivado, después de escuchar a cada uno de los alcaldes, de escuchar a don Mauricio Villeda, él estaba tan emocionado que comenzamos a hacer planes de con quienes podríamos posteriormente trabajar para llevar al partido al poder y bueno, ¿quién nos iba a decir, verdad? Hoy yo en la mañana fui sorprendida con la llamada de doña Juliana y me dijo, yo he estado tocándole la puerta, no nos abre, pensamos que podría ocurrir algo muy malo y ingresaron y lamentablemente lo encontraron ya
fallecido. Vecinos y amigos de Marco Antonio Andino se mostraron dolidos ante la noticia de su deceso. Un buen hombre, una buena persona, aquí nadie se quejó de él. Y como le digo, él es pariente, medio pariente de la familia de mis nietas, porque él es de San Buenaventura. Que todos busquemos la paz, la tranquilidad, la armonía y hacer el bien común para todos. Marco Antonio Andino Flores nació el 25 de abril de 1955 en San Buenaventura, Francisco Morazán. Durante varios años se desempeñó como político y abogado. Actualmente era diputado del Congreso Nacional en representación del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán. Se le conocía como el diputado del pueblo. Fue impulsado por el expresidente Carlos Roberto Flores. Fue regidor de la alcaldía municipal del Distrito Central en el periodo 2002-2006. Posteriormente, continuó con su carrera política hasta ocupar por varios periodos, hasta la fecha, de un espacio en el Congreso Nacional. ¡El Partido Liberal! Su cuerpo será velado en una funeraria de esta capital. Posteriormente, será llevado mañana al Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y luego que todo esto termine, será sepultado en San Buenaventura, donde él nació. Este fue un informe especial de Fernando Guillén para 3030. Muchas gracias, Fernando. Y en la funeraria La Auxiliadora en esta capital se encuentra mi compañero Luis Martín Alemán con un breve contacto del ambiente que se vive ahí y la gran cantidad de amistades. Buenas noches, televidentes del programa 3030. Estamos en La Auxiliadora de Suyapa, donde esta noche acaban de llegar los restos mortales de quien en vida fuera el diputado Marco Antonio Andino, quien fue presidente de la Juventud Liberal, regidor, precandidato liberal a la candidatura para la alcaldía de Tegucigalpa y Comayagüela, diputado al Congreso Nacional, jefe de la bancada del Partido Liberal y vicepresidente del Congreso. Me encuentro aquí con su hijo, Marco Antonio Andino, quien nos da algunos datos de qué pasó y qué es lo que viene hacia adelante en relación a este sepelio. Bueno, buenas noches a todos. Pues es una lamentable pérdida para nuestra familia, para el Partido Liberal, para el pueblo hondureño y para el país. Nosotros, pues, con la ayuda de Dios, sabremos llevar adelante. Dentro de las actividades que nosotros tenemos planeadas, es que mañana lo vamos a llevar al Central Ejecutivo a las 10 de la mañana. Después vamos a ir al Congreso Nacional a recibir un reconocimiento y posteriormente lo llevaremos para San Buenaventura, donde lo velaremos la noche, ¿verdad? Y al día siguiente será el entierro. Edgardo, aquí hay una enorme cantidad de gente. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es un mar de gente, liderazgo, las bases. Acabo de ver hace un momento al expresidente Carlos Flores y también me encuentro, vi también a la diputada Gabriela Núñez, quien es la jefa de la bancada, y me encuentro con la diputada Gualdina Paz. Gualdina, ¿qué significa para el Partido Liberal esta pérdida? Una enorme pérdida. Yo quiero aprovechar este momento para solidarizarme, ya lo he hecho con su familia, pero con todo el pueblo liberal, porque todos los liberales hoy estamos de luto. No solamente se ha perdido un gran hombre, un gran dirigente, un hombre con un especial carisma, que nunca se olvidó de sus bases, que nunca se olvidó jamás de sus comunidades, que atendía siempre a los alcaldes. Para él era 24/7, era un hombre incansable, era un hombre que constantemente estaba trabajando a favor del partido. El último recuerdo que tengo yo es que recientemente en mi cumpleaños me mandó un arreglo floral él y lo llamé yo y le dije, caramba, Marquito se acordó de mi cumpleaños, ¿cómo olvidarlo, Waldi? Y todavía hace 2 días en la reunión del Central Ejecutivo con alcaldes y con algunos diputados, ahí estábamos hablando de cuáles iban a ser los cambios de actitud que teníamos que tomar para enmarcarnos en la unidad del Partido Liberal.
Y bueno, a mí me llamaron hoy en la mañana, tempranito, yo todavía no lo podía creer. Yo le agradezco a Marco Antonio, hijo, porque me permitió el ingreso. Ellos saben de que yo quería mucho a Marcos y la verdad es que todavía lo mirábamos y creíamos que estaba dormido, pues, porque no creíamos que realmente había fallecido. Bueno, Edgardo, hay muchas muestras de dolor, muchas muestras también de impresión. Nadie esperaba esto, fue un infarto en horas de la mañana. Y regreso con usted a los estudios de 3030. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Luis Martín Alemán. Mañana a las 10 de la mañana en el Central Ejecutivo, a la 1 de la tarde en el Congreso Nacional y posteriormente a San Buenaventura, de donde era originario Marco Antonio Andino, que en paz descanse. Vamos a un corte comercial. Mis invitados están aquí ya esta noche. Como les mencioné, don Pedro Barquero de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karen Motiño, gerente legislativa del Congreso Nacional, Tetey Martínez, coordinadora del Comité Técnico del COEP, y don Carlos Madero, secretario del Trabajo y Seguridad Social. Con ellos, todo lo relacionado con la Ley Marco de Protección Social que a mediados de este mes entra en vigencia. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos les voy a también a presentar una breve conversación que tuve con el secretario general de la OEA, don Luis Almagro, después de la pausa comercial. Don Luis Almagro es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Llegó al país el viernes por la noche para estar ayer sábado todo el día, en primer lugar presentando al facilitador de la OEA, el señor John Beale, para este diálogo nacional que ha sido convocado por el presidente Hernández y en el que ha sido invitado pues todos los sectores. El asunto es que la OEA va a liderar este diálogo y el gobierno, según lo anunció el presidente Hernández en varios actos que se desarrollaron ayer en Casa Presidencial y en la sede de la OEA, el gobierno, decía el presidente Hernández, será uno más en la mesa de este diálogo. Escuchémoslo. Permítame expresarle, señor secretario general, mi total confianza de que la metodología y los formatos adoptados por los facilitadores para el desarrollo de estos trabajos y la agenda que se determine darán a todos los sectores la seguridad de poder volcar sus expresiones, sus críticas y aportes para combatir la corrupción, la impunidad y desde luego instalar una cultura de transparencia en el país. El gobierno será un participante más en la mesa de diálogo, en la que volcará, como los demás, sus observaciones, críticas y propuestas. Quiero también expresarle que a nuestro juicio debemos reconocer que las naturales coincidencias o divergencias de los participantes con respecto a la mejor manera de combatir la corrupción, la impunidad y promover una cultura de transparencia hacen aconsejable que la agenda del diálogo permita incluir, a propuesta de los sectores con legítimo interés, temas o cuestiones de índole política o de orden estructural que afectan la eficacia de las instituciones encargadas de combatir estos flagelos. Les decía que el señor secretario general de la OEA, don Luis Almagro, llegó al país ayer sábado, salió hoy domingo y el primer acto fue en Casa Presidencial alrededor del tema del diálogo nacional para presentar al señor John Beale. Es un diplomático de carrera de origen chileno, ha estado en Honduras recientemente o su última participación en los asuntos vinculados con lo de el 28 de julio de 2009, a raíz de esa crisis política. Él estuvo aquí también como facilitador del diálogo y regresa a Honduras ahora para facilitar este diálogo que se ha previsto para establecer mecanismos fehacientes, creíbles, para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pues una vez que fue presentado el señor John Beale, dijo esto ahí mismo en Casa Presidencial. Nunca estaremos cerrados a la prensa. Tal como el gobierno de Honduras nos ha abierto a nosotros a un proceso que es de ustedes, un proceso íntimo, un proceso precioso, un proceso histórico, ¿no? Nunca más podrán ser llamados con epítetos que no corresponden a lo que es este pueblo, porque ustedes están tomando la decisión de construir sobre el conflicto
el consenso. Entonces yo le digo, las puertas estarán siempre abiertas a ustedes, sabrán todo lo que se está haciendo. Yo no tengo en este instante una bola de cristal para poder decirle quiénes abrieron la puerta, quiénes no abrieron la puerta. Todos sabemos que hay personas en ocasiones, y tendrán sus razones, para tener ideologías muy fuertes o muy cerradas en cualquier parte del espectro y que prefieran marginarse de ese esfuerzo por el país. Pero las puertas a todos ustedes estarán siempre abiertas. Dijo John Viel, yo voy a tocar las puertas y voy a entrar donde me dejen entrar. Pues hablando de puertas abiertas, la primera puerta que se abrió fue la sede de la Organización de Estados Americanos, ayer sábado por la tarde, la sede aquí en Tegucigalpa, por supuesto, y ahí llegaron en distintas horas los diferentes dirigentes y líderes políticos de los partidos políticos y también del movimiento de los indignados. Veamos el siguiente reportaje de mi compañero Francisco Zúñiga. Los primeros en llegar fueron Ariel Varela y Miguel Briceño, líderes de los indignados. Ya hablamos con el secretario de la OEA explicándole realmente qué es lo que el pueblo hondureño requiere, que es la CICI aquí en Honduras, con algunos puntos específicos que son judicialización, que tengan pleno poder de judicialización, que tenga independencia económica, que tenga la potestad de poder crear una asistencia técnica para todo el sistema judicial de Honduras y también lo que es una poder tener independencia para poder hacer ellos toda esta investigación, que es lo que se requiere realmente para poder judicializar de buena forma los actos de corrupción en Honduras. Posteriormente llegó el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Hablemos, presidente, cuando usted pida esa comisión a Naciones Unidas formalmente. El segundo, hay que derogar la sentencia de la Corte en la Sala Constitucional que abrió la reelección, que está totalmente prohibida dentro de la Constitución de la República. Y el tercero, una ley electoral incluyente para los partidos que estamos participando en este proceso de elecciones. Representantes de otros partidos políticos también llegaron a la cita. Hablé de las cosas que el presidente Hernández hizo para tener el control total de la justicia en Honduras, porque el problema de la gente que anda en la calle reclamando son dos problemas. Uno es el estado de indefensión, porque la justicia solo se aplica para las personas que están alrededor de él y no para el grueso de la población. Y el segundo punto es que él tiene controlado el sistema electoral y por lo tanto no hay democracia. Para finalizar, miembros del Partido Nacional también se hicieron presentes. Contentos, les informamos de la posición del partido, que es la que todos ustedes conocen. Respaldamos la lucha contra la corrupción y la impunidad, es algo en lo que siempre hemos estado de acuerdo con todos aquellos, como le manifesté al señor secretario. En cualquier lugar, en las calles, en la oficina, en los medios, todo el hondureño que manifiesta que quiere una Honduras sin corrupción y sin impunidad es un pensamiento en común y que lo compartimos totalmente y que aplaudimos la presencia de ellos para conducir este diálogo para que al final logremos la Honduras que todos deseamos. En los próximos días, facilitadores de la OEA se reunirán con otros sectores. Francisco Zúñiga, Noticieros Televicentro. Pues esos fueron los primeros acercamientos, las primeras conversaciones de este facilitador del diálogo nacional, el señor John Viel, y en estas reuniones, como vieron ustedes, también estuvo don Luis Almagro, secretario general de la OEA. El señor Viel continuará el tiempo que se estime conveniente para continuar reuniéndose con distintos sectores y tratar de llegar a consensos contra este tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El señor Almagro dejó hoy el país, pero antes de abandonar Honduras tuve oportunidad de conversar con él y este es el resultado de esta plática. Muchas gracias, señor secretario, por este tiempo. Tuvo una ajetreada agenda aquí en Honduras. ¿Qué comentario tiene de reunirse con el presidente de la República y con todos los actores y líderes políticos de los distintos partidos e instituciones políticas en Honduras? Bueno, primero fue una agenda con mucha intensidad, con una dinámica de trabajo muy fuerte, pero que nos enriqueció muchísimo porque hemos encontrado en el sistema político hondureño la mejor disposición a fortalecerse, a trabajar para el futuro
generando nuevas condiciones de gestión, de labor y de aproximamiento a las soluciones. Esto significa que los hondureños están dispuestos al diálogo, que algunos tengan algunos parámetros de trabajo pensando en el mismo, que tengan determinado orden de prioridades y otros tengan otros. Eso forma parte de la lógica de un sistema, pero todos tienen una muy buena disposición, muy buena fe en los planteos formulados, en los planteos a formular y la conciencia de que esto es una cuestión también entre hondureños, que los hondureños deben ser los que trabajan el fortalecimiento del sistema, los hondureños deben ser los que encuentran las soluciones, los hondureños deben ser aquellos que encuentran el camino para que el Estado de Derecho sea cada vez más vigente, cada vez más fuerte, y para que las soluciones tengan un camino y un curso definitivo en la historia del país. Señor secretario, la participación de la OEA, algunos dicen que este es un espaldarazo al presidente Juan Orlando Hernández, como que si fuera una postura en este caso a favor del diálogo propuesto por el presidente Hernández. ¿Es así? Mire, nosotros hemos tomado esta iniciativa y esta invitación del presidente Hernández, porque si no, no podríamos estar acá. O sea, estas cuestiones tienen que tener mucho en cuenta los principios de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los estados. La lógica de trabajo, como ustedes han podido ver, también ha sido muy amplia, muy comprensiva de todos los sectores sociales y políticos de Honduras, con una capacidad para poder profundizar en aquellos temas que son más críticos de la sociedad hondureña y en aquellos temas que son más críticos para el gobierno. Por lo tanto, podemos decir que esto tiene un componente muy fuerte de articular posicionamiento de las partes, facilitar una negociación entre las partes, lo cual coloca a la OEA en una dimensión distinta que oposición y gobierno, en una dimensión distinta que gobiernos y actores sociales. Significa que nuestras responsabilidades son muy diferentes y que las tenemos que trabajar con una lógica que no coincide con buscar aproximamientos al gobierno ni soluciones que sean las de más recibo para el gobierno, sino las mejores soluciones que los hondureños puedan encontrar entre sí y que la OEA pueda ayudar a encontrar. En las reuniones que tuvo con partidos políticos, en este caso Libre con el expresidente Zelaya y con el PAC, entre otros, condicionaron su participación en el diálogo, cuyo facilitador es la Organización de Estados Americanos que usted preside, a que el presidente de la República convoque una comisión internacional contra la impunidad en Honduras, una especie de Sisi como acontece en Guatemala. ¿Qué impresión le causó eso y qué comentario tiene? Mire, lo que he visto a partir de ahí es que las partes coinciden en dar las máximas garantías en el combate contra la corrupción, que todas las partes quieren asumir un protagonismo en alcanzar una solución en ese tema que es la peor enfermedad que le puede tocar a una democracia. Creo que pueden haber algunas divergencias en las metodologías y cómo aproximarse a los trabajos para que este resultado pueda concretarse. Lo que he visto también es condiciones como para avanzar en soluciones y que esas soluciones van a tener la instrumentación que en el diálogo se encuentre. Yo creo que ambas partes tienen hoy la posibilidad y la oportunidad, ambas partes, estoy diciendo en un esquema muy simplificado, de proponerse a sí mismas soluciones que no están tan distantes unos de los otros. Y hemos visto en este tiempo matices de flexibilidad de un lado y del otro que creo que nos permiten encontrar un camino común en el futuro. ¿Cuál es la responsabilidad de la OEA en el caso específico de Honduras en este momento particular? Mira, es fortalecer una dinámica de diálogo en el sistema político. Esas dinámicas de diálogo son imprescindibles para el funcionamiento de la democracia.
Si una democracia se queda sin diálogo, entonces el camino a recorrer será muy corto y estará asignado por la imposibilidad de lograr soluciones en temas trascendentes. Lo que quiere la OEA es un fortalecimiento del sistema político en Honduras, fortalecimiento de la democracia en Honduras, fortalecimiento de las instituciones en Honduras. Y eso es lo que venimos a lograr con una hoja de ruta, con un cronograma y con objetivos concretos y específicos que esperamos lograr. Y eso es lo que la OEA procurará hacer ver a cada uno de los actores hondureños que están involucrados. Unos estarán más cerca de las soluciones, otros estarán un poco más alejados, pero las tenemos que buscar para todos y esas soluciones tienen que ser para todos. ¿Y su expectativa después de lo que escuchó hoy? Las expectativas son buenas. Siempre uno no puede hacer pronósticos del tiempo sin tener el instrumental necesario. Lo que uno va a proponer, lo que vamos a proponer, lo que John Bill va a hacer es darle la mayor racionalidad al diálogo, la mayor racionalidad al funcionamiento del sistema y procurar fortalecerlo para el futuro, como señalara hoy. Y estoy seguro que John va a dejar el alma para alcanzar eso y la OEA va a poner a disposición todos los medios necesarios para alcanzarlo. Y vamos a ir logrando buenos resultados, tenemos que ir logrando buenos resultados, es imprescindible para todas las partes. ¿Qué le dicen los hondureños? Diálogo entre todos, reconocimiento de que cada hondureño es lo mejor que le puede pasar en la vida a cualquier hondureño. Que un sistema político que necesita soluciones tan importantes para temas tan importantes como la corrupción, como la lucha contra la impunidad, como el desarrollo, como mejores condiciones de vida para todos los hondureños, requieren del trabajo de todos. Y que si esas soluciones no se dan entre todos, en un sistema político integrador, entonces no son sustentables en el largo plazo. No puede haber nada mejor para ningún hondureño que otro hondureño. Y eso es el mensaje que queremos dejar. Muchas gracias, señor secretario. Gracias a ustedes. Muy amable, mucho gusto. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Vamos a un corte comercial en el programa, pero cuando regresemos, la Ley Marco de Protección Social. Aquí en 3030 esta noche, don Pedro Barquero, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karen Motiño, gerente legislativa del Congreso Nacional, Tetey Martínez, coordinadora del Comité Técnico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Carlos Madero, secretario del Trabajo y Seguridad Social. Todas las dudas sobre este tema de prestaciones, empleados públicos, cuándo entra en vigencia, los errores en la publicación, cuándo se van a enmendar, cuándo entrará en vigencia la ley después del corte comercial. Fue la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que esta semana que ha concluido puso el grito al cielo porque dijo, lo que se aprobó en el Congreso Nacional fue una cosa distinta a lo que salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta. ¿En qué consiste el problema, don Pedro Barquero? Bueno, cuando nosotros vimos la publicación de la Gaceta del 17 de julio, hicimos una comparación artículo por artículo con lo que fueron las grabaciones de las 3 sesiones del Congreso donde se vieron y discutieron los diferentes artículos. Encontramos varias diferencias y lo que hicimos fue preparar una nota para poder notificar al Congreso Nacional de estas diferencias y estos errores que encontramos. De inmediato se empezaron a poner en contacto con nosotros diferentes diputados de las diferentes bancadas, algunas personas de la Junta Directiva del Congreso Nacional también, y todos estaban preocupados por estas diferencias y nos manifestaron que obviamente lo querían corregir en el corto plazo y volver a hacer una publicación en la Gaceta en donde salieran las correcciones, que era realmente lo que nosotros esperábamos. Lo menos que nosotros esperábamos era que se reaccionara de esa manera y esa fue la reacción que obtuvimos. Karen Motiño, esas diferencias en lo que se aprobó y lo que se publicó, ¿eran de forma o de fondo? Eran diferencias de forma. Nosotros nos dimos cuenta por los medios de comunicación que habían algunas diferencias. Nos pusimos en comunicación con los representantes del COEP, de la Cámara de Comercio y de los trabajadores para ver qué era lo que había pasado, porque inicialmente fue a través de los medios de comunicación. Ellos nos dijeron que efectivamente ellos habían identificado algunas diferencias
por lo que nosotros les pedimos que por favor las que hubieran identificado nos la remitieran en cuanto la tuvieran identificadas todas al Congreso Nacional, que nosotros igualmente, simultáneamente estaríamos trabajando en revisar toda la ley que se publicó en la Gaceta y las grabaciones que existían en el Pleno. Efectivamente, durante toda esta semana pasada, nosotros estuvimos trabajando en ello, identificamos algunos errores, fueron errores involuntarios, y se está trabajando y posiblemente la próxima semana ya se publique la fe de ratas correspondiente. La fe de ratas es una figura que se utiliza para corregir algunos errores en cuanto a la publicación de las leyes. ¿Por qué, antes que me diga lo que va a ocurrir esta semana, por qué pasó eso? Pues fíjese que nosotros estuvimos investigando y como esta fue una ley que fue ampliamente consultada en la etapa de dictamen, esta ley, no sé, tuvo bastantes versiones, incluso creo que horas antes de que se sometiera a votación al Pleno, nos reunimos nuevamente con los sectores y recibió algunas modificaciones. Eso creó una confusión a la hora de archivar los documentos y se imprimió un documento que estaba guardado con un nombre similar a la versión ya definitiva y ahí se originó el error. Esta ley nosotros identificamos, nos reunimos con 25 sectores en la etapa de dictamen y hubieron 46 audiencias solo para dictaminar esta ley. El proceso duró aproximadamente 7 meses, el proceso de consulta. Creo que aquí están, bueno, que a nivel del CES, donde está el gobierno, sí, el Consejo Económico y Social, donde está el gobierno, los empresarios y los trabajadores, ellos son testigos que nos reunimos múltiples ocasiones para salir de la manera más consensuada posible con un dictamen que diera la posibilidad de que al momento que se presentara al Pleno no tuviera mucha discusión y mucha divergencia, pero igual en el Pleno se presentaron diversidad de mociones que también se modificó ahí por las mociones de los diputados, que es su derecho, y también ahí recibió modificaciones que incluso en las observaciones que ellos nos enviaron, algunas de las observaciones que se nos notificaron e incluso salieron en los medios de comunicación, eran cuestiones que se habían presentado en el Pleno como moción y otras en la ratificación del acta. Muy bien, ¿no hubo mala intención esta cuestión de que se aprobó una cosa y se salió publicada otra? No, incluso desde el momento que nos percatamos que efectivamente existían algunos errores, empezamos a trabajar. Tenemos una semana ¿Y ha de estar resuelto el asunto? Todas las grabaciones en 2 veces, o sea, la escuchamos una vez y luego cuando ya lo teníamos todo arreglado volvimos a revisar porque la fe de rata solo permite rectificar una sola vez. Es importante eso, una vez nada más se puede rectificar la cuestión. Pero ya ustedes corrigieron. Ya está, ya corregimos, posiblemente la próxima semana, como le dije, ya se mande a publicar. ¿Cuál próxima semana? ¿Esta que inicia semana lunes, que inicia martes? Hoy, sí, inicia el domingo, sí. O sea que podríamos tener nuevamente publicada esta ley de protección social esta semana. Posiblemente sí. Esa es la idea. Ya con las correcciones hechas. Ya con las correcciones hechas. Y cuando salió publicada en la Gaceta el 17 de julio, lo establece la ley, 45 días entra su vigencia, es decir, a finales de agosto, septiembre. Ahora que se va a publicar nuevamente con la fe de ratas, ¿van a comenzar a correr estos 45 días otra vez? A partir de la fecha de su publicación. O sea que estaría entrando en vigencia aproximadamente a mediados de octubre, ¿será? Más o menos. Sí. Sí. ¿Complacido, don Pedro? Bueno, Tetey Martínez, momentito. Bueno, sí, yo creo que aquí lo importante es que se van a hacer las rectificaciones del caso. Yo creo que es importante mencionar que la semana pasada se tuvieron reuniones de emergencia a nivel de la Junta Directiva del COEP precisamente para tratar este tema y es el día jueves que se manda una carta de parte del COEP al Congreso Nacional, pues informándoles de nuestras inquietudes con respecto a estos cambios y le puedo informar inclusive que yo personalmente el día de ayer hablé con el diputado Tomás Zambrano, quien me prometió que la próxima semana nos van a estar enviando la fe de ratas a más tardar el martes y esperamos que la próxima semana mismo esté ya debidamente publicado en la Gaceta. Entonces yo creo que sí, como empresa privada estamos complacidos porque lo que nosotros queremos es que se enmienden los errores. O sea que antes de publicarlo en la Gaceta, ustedes van a tener acceso a esa corrección. Sí, ese fue el compromiso. Muy bien.
Don Pedro. Eso es lo que esperamos, que se corrija y que realmente se publique lo que fue aprobado en el Congreso. Sí hubieron cambios de fondo, hubieron cambios de forma, hubieron cambios de fondo, pero lo importante es hacer la corrección. ¿Por qué nos interesa a nosotros que se haga esta corrección? Primero, porque necesitamos tener un Estado de Derecho fuerte. Necesitamos vivir bajo un imperio de la ley en el cual se respeten los procesos y que se tengan los controles adecuados también en las instituciones para que no se cometan este tipo de errores y que no hayan diferencias entre lo pactado, acordado, aprobado y lo que sale publicado en la Gaceta. Lo más importante también es que de aquí en adelante hay muchos pasos que tenemos que seguir, porque la ley marco, como su nombre lo dice, lo que te genera es como una cancha muy amplia para poderlo trabajar en otras 3 leyes que vienen después de esta, que son la ley del Seguro Social, la ley general de salud y la ley de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Entonces, en la medida que ya se publique la ley corregida en la Gaceta, en esa medida podemos comenzar a trabajar en las otras 3 leyes que son las que realmente van a operativizar ya los beneficios para la población hondureña en base a todas estas leyes. Entonces, la fe de ratas se les pasa a los sectores, al menos el COEP. ¿A quién más se le va? A los trabajadores. Ajá, para que todo el mundo esté de acuerdo, diga sí, estamos bien y que se publique de nuevo. Y de ahí corren 45 días para que entre en vigencia. ¿Algo más sobre ese particular? No, yo creo que es importante que esta ley, que es una de las leyes más importantes de la ciudadanía, ese es un principio fundamental. Es una ley que busca la inclusión de los que no han tenido protección social. Es una ley que busca también reestructurar un sistema de protección social que estaba en Honduras prácticamente en pañales. La mayoría, la inmensa mayoría de los hondureños no tenían acceso a la seguridad social. Y esto creo que nos ha motivado, yo como participante del Consejo Económico y Social, que tuvimos la oportunidad de estar con los empresarios y los trabajadores, pues ha motivado que el diálogo social en este instrumento genere condiciones propicias para los hondureños en materia de seguridad social. Y ahorita yo quiero mencionar uno que es muy importante, que tiene que ver con el régimen de cobertura laboral, que es probablemente el primero que se va a empezar a implementar de esta ley y que ha habido algunos comentarios durante la semana. Tengo muchas preguntas de mucha gente que se dio cuenta a través de las redes sociales de hoy mismo que íbamos a tocar este tema esta noche aquí en el programa y que tiene muchas dudas sobre este asunto, del tema particular con las prestaciones. Hay mucha gente, incluso que usted lo sabrá y lo comentamos aquí antes de entrar al aire, que está renunciando de sus puestos en instituciones de gobierno porque dicen, si no voy a tener mis prestaciones una vez que entre esta ley en vigencia. Hay muchas cosas en ese sentido que yo quisiera que ustedes pudieran aclararlas después de la pausa comercial. ¿Les parece? Okay. Creo que estamos bien con el tema de la fe de ratas y la nueva publicación y que esto va a entrar en vigencia hasta en octubre próximo. Exacto. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Hay muchas cosas que hablar sobre esta ley. Nos vamos a enfocar hoy en estos 2 asuntos, en lo que se aclaró con respecto a la fe de ratas, que ya dijo la abogada Motiño que el Congreso Nacional lo admite, que hubo ese error, se van a corregir, de hecho ya se corrigieron. Esta fe de ratas se le va a entregar a los distintos sectores para revisarla. Una vez que ya le den el visto bueno, se vuelve a publicar y la ley, una vez publicada en la Gaceta, 45 días después entra en vigencia. Muy bien, ese es un punto. Me están preguntando también, ¿hay alguna dirección electrónica donde se pueda conocer la ley? ¿La gente quiere conocer un poco más sobre este asunto? Quiero hacer una aclaración. Lo de que se va a entregar a los distintos sectores, esto me lo comentó ahora la licenciada Tetey, pero en realidad ella me lo ha comentado, pero yo entiendo que eso no se puede hacer. Ahora estaba pensando, porque una vez que se aprueba, la ley entra a un proceso de secretividad hasta que se publica en la Gaceta. Entonces, no se pero puede. ese realmente fue un compromiso. Yo creo que es un compromiso de buena fe. Sí. Yo creo que aquí ya estamos todos en un plan definitivamente de buena fe. Entonces yo creo que el diputado Zambrano, en un afán de demostrarnos esta buena fe, él me dijo, mire, para que ustedes estén tranquilos y estén claros, yo me comprometo a mandárselos a ustedes el martes y después se está emitiendo o imprimiendo en la Gaceta, publicando en la Gaceta el miércoles o jueves. Yo creo que aquí lo importante es que todos estamos actuando de buena fe y manteniendo los compromisos.
Yo no creo que... Lo que sí que hemos estado verificando con los sectores, y eso sí, las modificaciones que ellos sugerían que se habían hecho, y nosotros las que hemos identificado que a lo mejor se presentaron como moción en el pleno o en el proceso de rectificación, ya todos hemos estado verificando, y incluso la próxima semana se va a seguir verificando con ellos algunos de los errores que supuestamente se habían cometido en ese aspecto. Pero ya en cuanto a subir en una página antes de su publicación en la Gaceta, no. Sí. Pero precisamente lo de la publicación en la Gaceta es para eso, para que la gente lo pueda ver y para darle a conocer a toda la sociedad. ¿Qué de cierto que no se darán prestaciones y que el beneficio único será la jubilación, que si se despiden no recibirá las prestaciones? Bueno, este es un punto importante que es bueno aclarar, porque también es una pregunta que ha estado viniendo muy frecuente al Ministerio del Trabajo. En primer lugar, la ley hace una reforma al artículo 120 del Código del Trabajo, pero la reforma no está orientada a si cuando yo me voy a jubilar tengo o no tengo derecho a prestaciones. Lo que ocurre en el sistema de jubilación normal es que cuando el sistema tiene un mecanismo de jubilación forzoso, el patrono no está obligado a pagar una cesantía, pero que lo que ocurre con la normalidad es que el trabajador pide al patrono que lo cesantíe, y eso es un derecho que sigue igual. Por lo tanto, el mecanismo normal, esto sobre todo en los empleados públicos, porque son los que más han tenido esta interrogante, sigue exactamente igual, como ha ocurrido siempre, porque en realidad el 120 no tuvo una modificación expresa en el inciso F, pues ese ya existía desde antes, y lo que ha ocurrido por tradición en el sector público es que cuando la persona va a llegar a su jubilación, pide que lo cesantíen, y eso es un derecho que lo pactan las partes, o sea, se sigue igual como ha ocurrido normalmente. Esto es importante mencionarlo. Ahora, yo aquí sí quería hacer algo que es importante que la gente sepa. Es el hecho que hoy tengamos una cuenta de reserva laboral, eso sí es un derecho nuevo, y eso lo quiero dejar bien claro. ¿Qué significa? Que hay una aportación de un 4%, que son casi la mitad de las prestaciones mensuales que se le va a hacer el trabajador. O sea, estamos hablando casi la mitad de sus prestaciones mensualmente se le van a depositar en una cuenta. ¿A los públicos y privados? Ahorita solo a los privados, porque hay una excepción expresa para los públicos porque ya tienen su sistema de jubilación, que es el INJUPEN. Ya está vigente ahí, ¿verdad? Y eso lo dice la ley. Pero es importante que la población sepa que a partir de esta ley, ese es un nuevo derecho que antes era una expectativa. Y yo quisiera puntualizar aquí porque ese es un tema que el presidente Hernández, él personalmente lo impulsó. Una vez que este derecho significa, y que lo hayamos visto en el CES, cómo va a ser su gradualidad, significa que todos los hondureños, prácticamente la mitad de sus prestaciones se les van a ir depositando en una cuenta individual a su nombre. Y la diferencia más grande en el sistema es que independientemente cómo termine su relación laboral, eso ya es del trabajador. O sea, significa, en otras palabras, si lo queremos hablar así como en Vox Populi, significa que esta ley lo que va a permitir es que la mitad de sus prestaciones se le depositen en una cuenta a su nombre, sea usted, Edgardo, o sea cualquiera de los camarógrafos que están aquí, ¿verdad? Y es algo que lo vamos a medir en el CES para que no tenga un impacto grande en la economía, sino que gradualmente y progresivamente lo vamos a ir aplicando una cuenta. Ahí es que yo sí quería darle tal vez un poquito de seguimiento o ampliar lo que decía el ministro Madero. En efecto, aquí el tema de la gradualidad es clave, Edgardo, y por eso es tan importante, y aquí pues que tanto el ministro Madero como su servidora estamos para este tema específicamente en el Consejo Económico y Social. Ahí se va a tomar la decisión de la gradualidad. Ahí también están presentes el sector laboral. ¿La gradualidad en qué sentido? Con lo que se va a implementar este 4%. ¿Cómo el 4% se va a ir poco a poco depositando ese dinero en las cuentas de los trabajadores? Hasta llegar a un 4%. Muy bien. Los que pagan el RAP, ¿cómo van a pagar ahora? Y los que no han pagado hasta ahora, ¿cómo será?
Mira, el RAP va a tener que sufrir una transformación. El RAP como tal deja de existir y se convierte en una administradora de fondos de pensiones y cesantías. Y el 3,5% que se le aporta al RAP, el 2% por parte del patrón y 1,5% por parte del trabajador, se le va a agregar a la parte del seguro social, a la parte de enfermedad y maternidad. Entonces, el RAP va a pasar a competir con las empresas privadas de fondos de pensiones y es una transformación para la cual la ley le establece un plazo de 3 meses y una vez cumplidos esos 3 meses se le puede extender por 3 meses más para hacer la conversión. Entonces, los que pagan el RAP actualmente, ¿qué va a pasar? Van a pagar ese mismo dinero al Seguro Social. Y los que no pagan el RAP, que son las empresas que tienen menos de 10 empleados, se les da un plazo para el 2018 comenzar con una gradualidad. ¿Por qué? Porque son las pymes, son las empresas pequeñas que actualmente no pagan ese 3,5% al RAP, las que tienen menos de 10 empleados, y se les dio un plazo amplio para que se puedan acomodar a este nuevo compromiso. Hay un tema importante ahí. El fortalecimiento del RAP es sumamente prioritario en esta ley. ¿Por qué? Porque lo que yo antes aportaba se va a convertir también paulatinamente en mis aportaciones para mi jubilación también, ¿verdad? Por lo tanto, el RAP, al ser una administradora de fondos de pensiones, va a recibir esta cuenta de reserva laboral que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Y puede recibir este tipo de aportes constituyéndose como una administradora de fondos de pensiones, lo cual va a hacer que el instituto sea muy fuerte, una institución muy fuerte y muy grande. Ahora el uso de los fondos le quitaron el límite de porcentaje de inversión. ¿Por qué? Muy bien. Eso es importante porque normalmente los fondos previsionales estaban, como decimos, amarrados a una inversión únicamente bancaria, ¿verdad? Y ahora no, ahora hay una diversidad de inversiones que se pueden hacer. Por ejemplo, ¿quién quita que un instituto de previsión pueda hacer una inversión en una planta eléctrica, por ejemplo? Que es mucho más rentable, su rentabilidad puede ser mejor. O sea, permite que hayan inversiones a más largo plazo que beneficien a toda la sociedad. ¿Toda esta cuestión de esta ley es retroactiva? No. No. La ley no es retroactiva. O sea, cuando nosotros hablamos de las aportaciones, van a ser a partir de la gradualidad que define el Consejo Económico y Social. A partir de allá. ¿Qué le puede decir a mucha gente que está de instituciones descentralizadas, sobre todo Banco Central, Banprovi y otras instituciones que ya están renunciando por el problema que le han dicho que no les van a dar sus prestaciones? Bueno, en primer lugar, que no se aceleren porque no ha habido un cambio de reglas en cuanto al mecanismo de jubilación. Si la empresa ya tenía un contrato colectivo que establecía que una vez que se jubile le iban a dar sus prestaciones, sigue vigente porque es un acuerdo entre las partes. Y en el caso del gobierno central, los mecanismos de jubilación siguen siendo exactamente iguales porque eso no fue una reforma de las que se tocó en el Código del Trabajo. Vamos a un corte comercial. Me informan que atención a todos, a partir del 19 de agosto inicia el proceso de capacitación gratuita en materia de la nueva Ley de Seguridad Social en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. A partir del 19 de agosto, gratuita capacitación sobre esta ley en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y lo invito para que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés pues haga algo parecido. Lo estamos haciendo también, y una vez que salga la publicación en la Gaceta con todas las correcciones, comenzamos con la ronda de capacitaciones. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos. Cerramos el programa de esta noche con la licenciada Martínez. Muchas gracias, Edgardo. Como le decía ahorita que estábamos en el corte comercial, a nosotros como sector privado nos preocupa, no sé si es la palabra correcta, pero sí estamos de lleno trabajando con el tema del RAP, porque todos debemos estar conscientes que el RAP va a sufrir una transformación total. Una vez que entre en vigencia esta ley, ya no es el 4 de septiembre, pues será ahora a partir de octubre, lo que es la aportación al RAP se acabó, porque esta pasa al Seguro Social, pero pasa con techo. Esa es una pregunta que todas las agremiadas nos están haciendo. Y también, como miembro de la Junta Directiva del RAP, sí creo que es importante dejar este tema claro y que el RAP va a sufrir una metamorfosis. El RAP que existe hoy ya no va a seguir existiendo, pasa a una arena mucho más técnica, porque pasa a ser una administradora de fondos de pensiones privadas a una arena de competencia. Ahora, el RAP como tal va a tener que competir con las administradoras de fondos de pensiones privadas, lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Creemos que la libre competencia
es muy positiva, pero sí quería dejar este mensaje final. Hay muchas preguntas sobre el tema. ¿Seguimos el próximo domingo? De acuerdo. Usted se viene para acá, ¿verdad? Claro que sí, con todo gusto. Seguimos. Para evacuar todas estas preguntas que hay de amables televidentes. Bueno, ya quedamos. El próximo domingo seguimos con este tema. Preparen sus preguntas. Buenas noches y que estén bien.